Quiero empezar confesando un pecado. Ahora, no mi pecado, el pecado de otro. Quiero confesar el pecado de otro pastor. Es un pastor de nuestra iglesia, un muy querido hermano. Nosotros en nuestro grupo de ancianos tenemos un proceso de rendición de cuentas, en que cada vez que nos reunimos una vez por semana nos sentamos a la mesa y primero leemos algo y después, uno por uno, 7 de nosotros, vamos dando la vuelta y vamos confesando o por lo menos dando un informe sobre nuestra condición espiritual esa semana. Las luchas que hemos tenido, las tentaciones que nos están enfrentando, las cosas que nos preocupan, todo aquello que afecta nuestra vida espiritual. Bueno, yo una semana falté y este hermano viene y dice, necesito hablar contigo. Y lo veía muy desanimado. En Argentina decimos, estaba bajoneado. No estaba bien, muy preocupado. Y me dice, tengo que contarte algo. Y este hermano tiene la costumbre del miércoles a la noche jugar al fútbol con algunos jóvenes de nuestra iglesia. Y a mí me encanta el fútbol, pero muchas veces es raíz de todo mal. Y él jugando al fútbol dice que había un chico nuevo y que por alguna razón este chico estaba jugando al arquero y es como que siempre buscaba de molestarlo, le pegaba patadas, buscaba de tirarlo abajo. Una serie de cosas le hizo full un montón de veces. Y en uno de esos encuentros dice que se cansó, este pastor se cansó, y dice, yo le di tremendo empujón, así, y lo hice volar, se cayó de espaldas. Y se levanta el chico enojadísimo, y dice, me asusté mucho, no porque me iba a pegar, sino porque yo sabía que si me pegaba yo le iba a pegar a él. Y dice que gracias a Dios, otros hermanos los separaron. Y no llegó a los golpes. Pero dice, estoy muy mal. ¿Cómo yo, siendo uno de los ancianos de la iglesia, puedo llegar a ese extremo? Y yo le digo, esto está muy mal. Pero ¿saben cuál fue mi primera reacción? Me reí. Me reí porque a mí me ha pasado exactamente lo mismo. Me ha pasado jugando al fútbol. Y después yo le digo, Manuel, sí, es cierto. Y no tenía que decir su nombre. Ya me equivoqué. Ahora me va a tener que perdonar él. Yo le escribí un texto ayer y le dije, ¿te parece que puedo usar este ejemplo? Y dijo, sí, hazlo. Y le dije, pero no voy a usar tu nombre. Así que olvídense de ese nombre, bórrenlo de su memoria. Él se llama Pedro. Yo le digo, Pedro, esto es muy malo, pero ¿sabes? Yo hace algunos años hice algo en la iglesia que hasta el día de hoy me da vergüenza. En un grupo de jóvenes, adolescentes, yo fui y había un muchachón grande, y que no se estaba portando bien, estaba causando problemas en el grupo. Los líderes decían, hagamos esto, y él hacía todo lo contrario. Y yo lo veo, digo, entonces por fin voy y le digo, y no voy a decir el nombre, hijo, basta, esto no sirve. Y me dice una cosa, me faltó el respeto de una forma tan grosera que yo sin pensarlo lo agarré de la camisa y lo tiré en contra de la pared y le puse el dedo así y le dije, porque era así de alto, le digo, no me faltes respeto nunca más. Pobrecito, le quedaron los ojos así. Y yo después pensé, ¿y si él me pegaba? Uno, me mataba,
era mucho más grande que yo. ¿Y qué iban a decir sus padres? ¿Y qué iba a decir la iglesia de un pastor que se pelea con uno de los adolescentes en el grupo de jóvenes? Entonces, con Manuel, los dos, Pedro. Con Pedro, con el anciano Pedro. Discúlpame, Pedro, si escuchas este mensaje. El tema es de que hay gente en la iglesia que lo van a escuchar después. Ay, ya arruiné todo. Voy a tener que volver al grupo de ancianos y arrepentirme. Los dos, porque yo entendía su tentación y entendía su pecado, y yo también siendo pecador, oramos juntos. Y él luego confesó el mismo pecado en el contexto de todos los ancianos. Y la próxima semana me dijo, siento un alivio tan grande. Es tan importante la confesión de pecados. Estamos hablando de la rendición de cuentas en el contexto del discipulado. Pero ¿de qué estamos hablando en realidad? Estamos hablando de confesar los pecados que tenemos unos a otros, de ser transparentes con la realidad de nuestra vida, de no andar disimulando ser algo que no somos, sino genuinamente buscando la santidad y a la vez reconociendo de que muchas veces estamos muy lejos de aquella meta que anhelamos alcanzar. Y hay un texto que es de mucha ayuda en todo esto. En Santiago capítulo 5, ya vamos a leerlo completo. Y habla sobre la importancia de la confesión del pecado. Creo que como evangélicos o como iglesias reformadas, a veces vamos a extremos que no son del todo saludables por el hecho de que vemos cosas, por ejemplo, en la Iglesia Católica, que sabemos que son no bíblicas, que son casi, en algunos casos, son falsa doctrina. Y nosotros queriendo evitar ese error, a veces vamos al error opuesto, a un extremo contradictorio, y perdemos algo esencial. Ayer o anteayer, hablando con el hermano Carlos Acosta, me estaba contando de un trabajo que él había hecho sobre la Cena del Señor. Y hablando de cómo los reformadores, como no querían caer en el error del catolicismo y sus conceptos falsos sobre la misa, pasaron de una postura, en especial en el caso de Zwinglio, un caso donde, como en la Iglesia Católica, hay una doctrina mística de que de alguna forma mágica los elementos se vuelven la misma carne de Jesús, la misma sangre de Jesús. Tratando de evitar ese error, nos vamos a otro extremo, la postura de Zwinglio, donde no hay nada de místico, no hay ninguna presencia de Cristo en la cena y perdemos algo esencial. Perdemos algo esencial. Y bueno, en este caso, la postura de Calvino busca de encontrar un equilibrio. Bueno, ese es un tema aparte, pero la idea es simplemente llegar a la idea de que nosotros, buscando de evitar errores en otras partes, a veces perdemos algo que es esencial. Y creo que es lo que pasa con el tema de la confesión. Porque si salimos de un contexto católico, sabemos que el concepto de la confesión de pecados en el contexto católico no es un contexto bueno, no es bíblico. La idea de ir a la iglesia, la idea de confesarse con un hombre que tiene el poder en sí de perdonar nuestros pecados, simplemente diciéndonos de que, qué sé yo, hay que repetir no sé cuántas veces el Padre Nuestro y ya está. Y entonces vamos al otro extremo y decimos la confesión del pecado es algo entre mí
y Dios. Y perdemos la gracia de poder abrirnos, de hacernos transparente frente a nuestros hermanos, de poner sobre la mesa nuestra mugre en la sociedad de nuestro corazón y decir, así soy yo. Por más vergüenza que me dé, así es mi corazón. Y necesito que oren por mí. Necesito que me corrijan y necesito ser perdonado. Santiago habla de esto. Santiago capítulo 5, versículo 13. Y en este pasaje, la verdad hay tantas cosas, no vamos a poder ver todo lo que hay en este pasaje. Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Esta es la frase clave que queremos examinar en esta tarde. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Padre Celestial, llegamos ante ti en esta tarde, hombres y mujeres que todavía luchamos con muchas tentaciones y caemos todavía en pecado. Mi Señor, pedimos de que nos des la gracia de echar luz, la luz de tu palabra sobre nuestra realidad espiritual, de abrir nuestros corazones, de confesarnos ante hermanos de confianza y de sabiduría, y por medio de la oración conjunta encontrar, Señor, la sanidad de nuestras almas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Como he dicho, hay muchas cosas en este pasaje que no vamos a tener tiempo de desentrañar. Hay muchos detalles. Este pasaje da para 2 o 3 domingos, o vaya a saber. Hay muchos temas. Pero lo que me gustaría que podamos ver en este momento es de que existe una relación entre la enfermedad y el pecado. Ahora, es una relación extraña, es una relación imprecisa. La oración de fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay una relación imprecisa pero real entre la enfermedad y el pecado. Ahora, nosotros sabemos que la prevalencia del pecado es el trasfondo detrás de toda historia humana. En la escala que querramos ver, si vemos a grandes rasgos la historia del mundo, es la historia del desarrollo del pecado. Si vemos la historia de una nación, hay muchas cosas quizás positivas y admirables, pero una dinámica inevitable en la historia de cada nación es la presencia del pecado. Yo vivo en Argentina. A nuestro alrededor están los países Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Perú, más arriba, no toca, pero muy cerca, sí. Y qué buena comida la de Perú. Todos estos países. Ahora, ustedes que son españoles, ¿piensan de que esos países se llevan bien?
de que Chile se lleva bien con Perú, de que Bolivia se lleva bien con Chile, que Argentina se lleva bien con cualquiera de los otros. ¿Se acuerdan? Bolívar dijo, los hermanos sean unidos. Y el sueño de Bolívar era de que hubiera un gran país y todos los hispanoamericanos unidos con un mismo propósito, un mismo corazón. No ha sido para nada la realidad de América del Sur. Yo sé menos de la historia de España, pero sé que el siglo pasado en este país fue un siglo de mucho dolor, un siglo de sangre, un siglo marcado por tremendo, por profundo pecado. La prevalencia del pecado es el trasfondo inevitable de toda historia humana. Y eso lo podemos aplicar también a nivel del individuo, a nivel de la familia. La cantidad de divorcios que hay, la cantidad de niños abandonados, la cantidad de familias destruidas por el pecado de uno o de otra o de los dos. Y las consecuencias de esos pecados y cómo se repiten y se transmiten, como dijo el pastor Barceló, hablando de un buen ejemplo del vino. ¿Dónde se aprende a ser borracho? ¿Es una cuestión genética o es que vimos de que nuestros padres, su forma de lidiar con el dolor era por medio de la botella? Y el pecado se hereda, se transmite de generación en generación. ¿Y cuántas son las personas que dicen, yo nunca le haré a mis hijos lo que mis padres me hicieron a mí, pero hacen exactamente lo que hicieron? Y el pecado se transmite generación tras generación. Y así siempre ha sido, volviendo generaciones atrás hasta que llegamos al padre de todos nosotros, Adán. Ahora, ¿el pecado qué trae? El pecado produce inevitablemente, lleva a la muerte. Por un hombre, el pecado entró al mundo. ¿Y cuál fue el resultado de eso? También entró la muerte. Entonces la muerte pasa a todos los hombres, a todos los seres humanos, por cuanto todos han pecado. Es una ley básica de nuestra existencia humana. El pecado prima, el pecado domina y el pecado siempre lleva a la muerte. Ahora, en este pasaje relaciona el pecado con la enfermedad. Nosotros sabemos que el pecado siempre produce la muerte. La enfermedad es simplemente lo que viene previo a la muerte. Es experimentar en parte la muerte. Cuando yo estoy enfermo en cama, me siento mal, pierdo mis fuerzas. No tengo ya la capacidad de hacer lo que quiero o lo que debo. Es una anticipación de la muerte. Y hay un vínculo íntimo, aunque impreciso, porque no funciona como una fórmula mágica. No es de que mentiste, 15 minutos de la gripe. No funciona de esa forma. Y a veces hay gente que pecan y es como parece que nunca reciben las consecuencias. Hay muchos salmos en cuanto a esto. ¿Cómo es de que el malo parece prosperar? Y la respuesta es de que no va a prosperar eternamente porque el día del juicio viene. La muerte lo va a tomar. Y en otros casos hay un efecto inmediato. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 5. Vienen Ananías y Zafira y dicen,
Sí, la verdad que sí, les estamos dando todo y qué bueno que somos. Y viene uno y boom, muerto. Y viene la otra y boom, muerta. En realidad lo que merecemos todos. Eso no nos debe sorprender. Lo que nos tiene que sorprender es de que no nos pasa a todos. El pecado produce la muerte. Y la enfermedad es simplemente un anticipo de la muerte. Hay una relación entre nuestro pecado y la enfermedad, una relación entre el pecado y la muerte. Vemos esa relación real pero imprecisa en este texto. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si es de que pecó, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces relaciona, puede ser de que esta enfermedad sea consecuencia directa del pecado, pero es muy posible de que no. Pero aun cuando no es una consecuencia directa, yo sé que hice mal y sé que estoy sufriendo ya las consecuencias de lo que yo hice, puedo relacionar las dos cosas. Toda enfermedad a gran escala es producto de la relación entre el pecado y la muerte. Ahora, no es necesario siempre poder desentrañar esta relación, decir con precisión lo que está pasando. Es suficiente saber de que todos estamos sufriendo de alguna forma las consecuencias de nuestro pecado y que el pecado produce efectos negativos en nosotros, a veces de forma muy evidente y visible la enfermedad, pero también produce un efecto terrible, un efecto mortífero a nivel espiritual. Y para mí es interesante la relación entre esas ideas. Acá nos da a entender de que así como el pecado produce enfermedad, el pecado produce la muerte, hay un antídoto, hay algo que ayuda, y es la confesión de pecados. Proverbios capítulo 28. Proverbios 28, versículo 13. Habla de esta relación entre la confesión con unas ideas muy parecidas, paralelas. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. Es importante eso, no nos vamos a detener mucho, pero acá nos da una clave muy importante. El que los confiesa, no solo los confiesa, sino que se aparta del pecado. Porque hay muchos hermanos que vienen todas las semanas, ay pastor, estoy luchando con mi pecado, y confiesan su pecado, pero nunca se apartan de su pecado. Entonces aquí nos hace entender de que hay una relación importante entre confesar y apartarnos del pecado, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, esto es muy sencillo. Confieso mi pecado, me aparto del pecado y eso produce bendición en mi vida. Entonces, si hago lo contrario, ¿qué debo esperar? Si no confieso y si no me aparto, obviamente lo que se produce es la reacción inversa. No hace mal. Podemos decir esto. El pecado crece en la oscuridad. El pecado crece en la oscuridad y va ganando cada vez más dominio sobre nosotros. Juan capítulo 3.
Siempre cuando vamos a Juan vemos Juan capítulo 3, versículo 16, las buenas noticias del Evangelio, y con mucha razón, pero ¿cuántas veces seguimos leyendo lo que sigue? Juan capítulo 3, versículo 19, 20, 21. Si empezamos en el 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Buenas noticias, el Evangelio. El que en él cree no es condenado. Buenas noticias, pero malas noticias. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahora hace un análisis de nuestra condición como pecadores. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres prefieren la oscuridad antes de la luz. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El pecado crece en la oscuridad. Hay varias razones por las cuales no queremos confesar nuestros pecados. Yo diría, vamos a hablar de dos. Y la primera de esas dos es esta. Preferimos no confesar nuestros pecados porque de esa forma logramos conservar la posibilidad de seguir pecando. Es una de las cualidades o características de la adicción. El adicto esconde esa sustancia a la cual está adicto. Esconde la droga o la pornografía o lo que sea. Pero lo esconde siempre donde puede volver a medicarse con su adicción preferida. Lo esconde, lo tapa con mentiras, no lo hace a plena luz porque quiere conservar el acceso a eso que lo tiene esclavizado. Primera razón por la cual no queremos confesar el pecado. Bonhoeffer dijo que quedarse a solas con el propio mal es quedarse completamente solo. ¿Qué está diciendo? Que él que permite que su realidad se reduzca a yo y mi pecado, se está autoesclavizando y excluye el resto del mundo. Su mundo se va haciendo cada vez más pequeño, como un agujero negro en el espacio, que la gravedad todo lo consume, incluyendo la luz, y se va reduciendo a una cosa cada vez más pequeña y miserable. Mi vida se vuelve mi consumo del pecado y todo se va reduciendo, toda mi personalidad, todo lo que yo podría llegar a ser como persona se va compactando, se va reduciendo bajo ese peso ineludible del pecado. Y mientras yo lo tapo, mientras yo lo consumo, lo escondo, más me consume. Más me consume. No hay una soledad más solitaria que la del pecador que se esconde a solas de la luz con su pecado. Los hombres no vienen a la luz porque sus obras son malas. Y la luz es antiséptica. La luz limpia
La luz sana. La luz elimina. En estos versículos de Santiago, vemos un cruce inesperado de los términos. Tendríamos la tendencia de relacionar pecado o pecador con el perdón o con la salvación. Si estamos haciendo un juego de palabras, relación de pecados, pecador, lo relacionamos con la salvación. Y enfermo o enfermedad, lo vamos a relacionar primero no con la salvación, sino con la sanidad. Ser curado. Pero si leemos el pasaje, vemos que a propósito el autor ha cruzado esas palabras y esas relaciones, esa relación de palabras. Vemos lo que dice en versículo 15. La oración de fe, ¿qué dice? Salva la oración de fe salva ¿a quién? ¿Al pecador? No dice al enfermo. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere pecados, o hubiera cometido pecados, y serán perdonados. Entonces dice en el 16, confesaos vuestras ofensas. Ustedes pecadores, ofensores, ustedes pecadores, confesaos vuestras ofensas a nosotros y orad para que seáis pecadores, para que sean salvados. No dice salvados, dice sanados. ¿Se dan cuenta cómo ha cruzado los conceptos? Ahora, ¿se equivocó? No. A propósito lo ha hecho, obviamente. Nos está mostrando cómo hay una relación, lo que hemos venido diciendo, que el pecado y la muerte, el pecado y la enfermedad, hay una relación, aunque imprecisa, es real. Y necesitamos ser sanados, pero necesitamos, por sobre todo, ser perdonados. Ahora, la relación es muy imprecisa. Entonces, no significa de que si confieso mis pecados, voy a ser sanado del cáncer. No funciona de esta forma. No hay una relación matemática, en parte porque en esto opera la soberanía de Dios y no hay forma que nosotros a Dios y su soberanía, su radio de acción, nosotros podamos asignarle un valor matemático para poder hacer un cálculo de cómo funciona esto. Pero de que hay una relación directa, hay una relación directa. Si nosotros, lo que nuestro enemigo máximo es la muerte, y la muerte es el producto de nuestro pecado, sabemos que hay una relación directa entre la sanidad y el perdón, porque solamente siendo perdonados por la sangre de Jesús, limpiados por esa luz divina, solamente cuando hemos confesado por fe nuestros pecados, podemos saber de que nos espera la resurrección del cuerpo. Y en ese día, nosotros seremos salvos y sanos al mismo instante. Entonces, es de gran importancia poder confesar nuestros pecados. Y lo raro de esto es de que, aunque sabemos que debemos confesar nuestros pecados al Señor, así como le entregó la tarea del evangelismo y de las misiones a la iglesia, y decimos, pero si somos tan ineptos, ¿por qué nos ha dado esta tarea? Pero ha querido hacerlo para magnificar su nombre, para enaltecer su gloria. De la misma forma, a nosotros nos ha dado una gran autoridad de perdonar.
O sea que no solamente debemos confesar nuestros pecados a Dios, sino que acá nos dice con claridad que debemos confesar nuestros pecados los unos a los otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es en realidad un poder asombroso, una autoridad asombrosa de que Cristo nos haya encomendado esta capacidad de perdonar. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, 23. Versículo 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, después de la resurrección de Cristo, está hablando con sus discípulos, les da una de las versiones de la gran comisión que le encomienda a la iglesia. Pasa a vosotros como envió el Padre, así también yo os envío. La gran comisión la recibimos, es una continuación de la misión de Jesús. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Un momento muy importante. Recibid el Espíritu Santo. Y cuando imparte el Espíritu Santo, también dice, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Ahora, no tenemos tiempo para entrar en todo lo que esto implica. Tiene que ver con la idea de la disciplina de la iglesia. Tiene que ver con muchos conceptos que en 9 Marcas se estudian sobre cómo la iglesia tiene un rol espiritual en el desarrollo de la vida de cada miembro. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, puede haber muchas preguntas. Y es en esto que 9 Marcas tiene mucha importancia porque nos enseña qué es lo que dice la Biblia sobre cómo la iglesia debe ser estructurada, cómo se manejan estos principios. Pero por ahora nos quedamos simplemente con esto. Dios a la iglesia le ha encomendado una autoridad impresionante. La capacidad, el poder, la autoridad de perdonar o retener pecados. Por eso dice, confesaos los pecados unos a otros. Y acá llegamos a la segunda razón por la cual no queremos confesar nuestros pecados. La primera fue de que queremos conservar la fuente, la sustancia, eso que nos tiene adicto. Queremos tener acceso permanente a eso. Y no queremos perder la capacidad de siempre hacer lo que queremos hacer. La segunda razón es de que es algo terrible porque implica la humillación y la muerte. Confesar mis pecados frente a mis hermanos me humilla. Destruye mi ego. Baja las barreras, la máscara tras la cual escondo la realidad de mi rostro. Pero es por medio de esta confesión y esta muerte que entramos en la muerte de Jesús y recibimos sus beneficios. Recuerden, del otro lado de la muerte está la vida. Cristo atravesó la muerte por nosotros
para que tengamos plenitud de vida. Y solamente siguiéndolo a Él, atravesando con Él la muerte, encontramos esa vida plena que nos espera del otro lado. Es terrible confesar el pecado. Es terrible. Es como clavarse una puñalada en el corazón. Pero por la confesión con fe, nos unimos al Cristo humillado, sacrificado y resucitado. Es una gracia severa, es como una cirugía espiritual que duele y que nos hace sangrar, pero nos termina curando. Entonces, ¿cómo funciona esto en términos prácticos? Nosotros, en nuestra iglesia, creo que no es complicado. Sinceramente es algo que no es tan complicado. Creo que es importante que en la iglesia podamos establecer una cultura de confesión. Y para que eso sea una realidad debemos empezar de arriba. Los pastores tenemos que confesar nuestros pecados. Entonces nosotros en nuestra iglesia hemos hecho lo que yo he mencionado antes, de que toda la semana nos reunimos y lo primero que hacemos es orar los unos por los otros, habiendo confesado nuestras debilidades, nuestras luchas y nuestros pecados. Y a través, en el tiempo, después de meses y años de estar juntos, ya nos conocemos de una forma. Yo la verdad que en mi vida no he tenido una relación tan cercana con otros hermanos como tengo ahora con los ancianos de nuestra iglesia. Ellos saben quién soy. A lo mejor no es tan admirable, a lo mejor me da cierta vergüenza, pero ellos saben quién soy. Y lo bueno es de que sabiendo quién soy, me aman igual. Y yo sé la lucha de cada uno de ellos, las dudas, los dolores, las angustias. Yo tengo una lista de oración y todos los días de la semana estoy orando por uno de ellos. Y porque nos confesamos los pecados unos a otros, cuando oro por ellos, yo sé cómo debo orar. Y eso implica de que por la gracia de Dios, mi oración es efectiva. Y ellos oran por mí de la misma forma. Ahora, hay cosas que los ancianos saben de mí que nadie más sabe. A lo mejor mi esposa, porque con mi esposa tengo una relación muy similar, en que no nos escondemos nada. Abrimos los corazones. Y las cosas de ese contexto no salen y no se hacen saber en el gran contexto de la iglesia. Fuera del caso donde yo he metido la pata y lo he delatado recién al anciano Pedro. Cuando empieza arriba, entonces eso ayuda a que en la iglesia se vaya estableciendo una cultura de confesión mutua. El contexto de este pasaje, lo que estamos viendo, es la confesión quizás de un miembro de la iglesia a los ancianos de la iglesia. Y muchas veces funciona de esa forma. Hay cosas que son muy sensibles, que son delicadas. Esto no nos está diciendo de que tengo un terrible problema y lo voy a anunciar el domingo para que todos sepan. A veces hace falta eso. A veces cuando ha habido un pecado notorio y público, parte del proceso de la disciplina es la confesión ante toda la iglesia.
El arrepentimiento público a veces es necesario, pero cuando hacerlo requiere la aplicación de la sabiduría de los ancianos, requiere de que los ancianos busquen del Señor. Y muchas veces los procesos de disciplina no tienen que salir nunca del contexto de los ancianos. No es algo que toda la iglesia necesita saber. En el 99% de los casos, me parece, que no tiene que llegar a la iglesia, donde a un hermano se le confronta con su pecado y ese hermano se da cuenta de que es cierto, de que lo que está haciendo ofende al Señor y está dispuesto a arrepentirse. En el contexto de una charla con los ancianos y hay un arrepentimiento genuino y un abandono del pecado, no tiene por qué llegar al resto de la iglesia. Porque acá no es simplemente de exponer todos a una luz implacable, una justicia severa, porque sí. El propósito de todo esto es llegar a la sanidad, no de dañar más a la gente. Pero yo tengo que atravesar la muerte de la confesión para llegar a la vida del perdón del otro lado. Entonces, ¿con quién lo hago? Con hombres sabios, con mujeres sabias, mujeres de confianza. Entonces, un lugar donde podemos empezar es con los ancianos. Pero no está hablando solo de eso. Porque no dice en realidad, aunque entendemos que probablemente el caso que tiene en vista aquí Santiago es la de un enfermo, van los ancianos, oran y se confiesa, pero el mandamiento no es confesaos los pecados a los ancianos, no dice eso. ¿Qué es lo que dice? Confesaos los pecados los unos o las ofensas los unos a los otros. Entonces, esto de la confesión debe llegar a ser algo que todos hacemos entre todos. De nuevo, eso no quiere decir que con esa hermana que sabemos que todo lo que le decimos le va a contar a todos, quizás ella no sea la persona indicada. Ella debería confesar ese pecado con alguna hermana sabia y apartarse de ese pecado, pero quizás no sea de confianza. No todos los miembros de la iglesia son de la misma confianza. Entonces, ¿cómo sabemos cómo se hace? Es cuando los ancianos modelan, dan un modelo de cómo se hace, y en nuestro caso, ha sido mucha bendición de que tengamos pequeños grupos en la iglesia. Nosotros les decimos grupos crecer. En cada iglesia hay un nombre distinto. Nuestra iglesia se llama Iglesia Crecer, entonces le pusimos Grupo Crecer, obvio. Y en ese contexto podemos conocer y ser conocidos. Eso es lo más difícil. Conocer es lindo. Yo quiero saber cómo eres tú. Yo quiero dominar esa información. Pero ser conocido, eso no es tan fácil. Ser genuino, ser abierto, ser transparente, eso no es fácil. Pero si podemos generar una cultura, los ancianos dando ejemplo. Es bueno que ustedes como ancianos a veces confiesen sus pecados desde el púlpito. Que no sea simplemente, hermanos, quiero describirles mi nueva victoria en la lucha contra el pecado. Y que somos unos paladines que nunca tropezamos, que nunca tenemos problemas, que siempre ganamos en esa guerra por la santidad. Sino que a veces podamos decir, me está costando esto. Y gracias a Dios estoy encontrando apoyo en los otros ancianos. Y me están ayudando mucho. Y pido que ustedes también oren por mí. Hay que crear una cultura de transparencia, una cultura de confianza. Porque la confesión mutua produce sanidad. ¿Se acuerdan de Pablo?
Dijo, yo soy el más bajo, el más vil de los pecadores. Y no solamente lo fui en el pasado, sino Pablo nos dice, todos los días lucho y debo golpear mi cuerpo. Un hombre transparente. La confesión mutua del pecado lleva al perdón. El perdón produce sanidad. Hermanos, hemos recibido de parte de Cristo el ministerio de la reconciliación. Dios nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. En otra parte, se nos dice de que el amor cubre multitud de pecados. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Padre Celestial, danos esa severa gracia de poder confesar nuestros pecados, de atravesar la muerte para llegar a la vida. Humíllanos, Señor, y haznos transparentes para que el mundo vea dos cosas. Uno, de que somos pecadores, no merecemos nada, pero de que el Señor Jesús es un Señor que sana y que salva al que lo busca. En el nombre del Señor Jesús.